Socialista de Galicia. La tribuna es suya. Bos días, presidente de Nueva Economía Fórum, ministra de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino, alcaldes, conselleiros, deputadas e deputados, señoras e señores. Gracias a Nova Economía Fórum por a celebración dun acto destas características e gracias por permitirme o honor de presentar a unha persona que para todos os galegos e particularmente para os socialistas galegos ten unha connotación moi especial. Elena Espinosa Mangana. Elena, a nosa ministra, ten unha trayectoria que ven refrendada dende moi atrás, dende as súas actividades como presidenta da Autoridade Portuaria, no ZUR, na iniciativa privada, pero a nosa ministra é unha referencia dende o ano 2004. Unha presidencia que leva como ministra de Alimentación, Pesca e Agricultura e que no ano 2008 se convirte, a través da fusión do Ministerio de Medio Ambiente, no Ministerio de Medio Ambiente Rural e Marino. Podríamos resaltar todo o que é a trayectoria personal cunha gran capacidade na gestión, pero permítanme que nos centremos, por economía do tempo, no máis importante. A ministra que leva cerca de 7 anos xestionando un ministerio nos últimos anos de dimensións de 11.000 millóns de euros. Este ministerio gestiona prácticamente un mesmo orzamento que toda a Xunta de Galicia. Elena Espinosa é unha persona clave na política nacional, pero, dende logo, é unha persona clave na política galega. Depende do seu ministerio os 4 pilares que pode dicirse que sustentan unha parte moi importante da nosa economía. A agricultura, donde sectores como o mundo rural, o sector lácteo, do que sei seguro que nos vai a falar e de que nos vai a dar boas noticias, representan un dos cernes da economía do mundo rural galego. En medio ambiente, quero resaltar a política feita ao longo da súa trayectoria, pero permítanme que lle agradezca personalmente, creo que en nome de todos os galegos, o que significou pilotar a transferencia do Parque Nacional das Illas Atlánticas para Galicia. Conseguir que ese proceso de transferencia fora modélico e que todas as galegas e galegos podamos disfrutar de un dos elementos claves do medio ambiente do noso país. Falar das responsabilidades en medio mariño ou falar de pesca en Galicia significa un dos sectores estratégicos do noso país e significa tamén que ten a responsabilidade de unha das áreas económicas tamén máis importantes. E, por último, unha palabra vinculada con Galicia, unha palabra casi sinónimo de Galicia, a auga. O Ministerio de Medio Ambiente e as políticas de auga, a través da Confederación do Miñosil de recente creación, que xestiona máis da mitad do territorio galego en políticas de augas e, sobre todo, a responsabilidade en grandes infraestructuras como poden ser os sistemas de depuración de Vigo, de Coruña, de Santiago, de Ourense ou de Lugo. Pero permítanme que remate dicindo que para nós Elena é algo máis que unha ministra. Para nós Elena é unha persona que é unha traballadora incansable. Unha persona que sempre está atenta aos problemas deste país. Unha persona que combina as súas preocupacións por a política de Estado con unha dedicación total ás políticas galega. Unha persona que é capaz de combinar horas de traballo incansable nos foros internacionales de máximo nivel con estar pendiente permanentemente hasta na última aldea galega dos problemas que poden ter os seus ciudadanos. Nós sentímonos fondamente orgullosos, Elena, do teu traballo. Nós sabemos que cada vez que alguén no sector lácteo, en costas, en pesca, en política de augas, ten un problema ou unha dificultad, estás ti para resolvelo. Por iso queremos agradecerte ese esforzo permanente e ese dedicarte sempre cunha mirada posta en Bruselas
unha mirada posta en Madrid, pero co corazón posto na túa terra, en esta Galicia por a que estás traballando tan profundamente para mellorar e dignificar a calidade de vida no mundo rural, para garantizar as grandes infraestructuras que rematen de sanear as costas e os ríos do noso país, para garantizar as políticas medioambientales que sigan facendo de Galicia ese paraíso da biodiversidade e para atender a ese sector de vida tan dura, tan difícil e tan complicada que é o mundo da pesca. Elena, como secretario xeral dos socialistas galegos, como socialista, pero sobre todo como galego, sentímonos orgullosos de ti e sabemos que sempre, donde estés ti, estará Galicia. Moitas gracias. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por su presencia en esta temprana hora del comienzo de la semana. Gracias, Pachi, por tu amable presentación. Quiero, en primer lugar, agradecer al Foro Nueva Economía y, en especial, a José Luis Rodríguez, que me permita poner en el contexto de Galicia la actuación que me ha tocado realizar desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y a los patrocinadores de este evento, Itinere y Audasa, por la oportunidad que se me brinda de realizar ante ustedes unas reflexiones desde la perspectiva del Gobierno de España para Galicia. Un miembro de mi equipo usa habitualmente la expresión efecto telón de grelos y lo hace para referirse a los hechos que se miran exclusivamente desde Galicia, pero que tienen una repercusión global en este mundo de economía tan globalizada. Tengo que destacar que esta no es una definición que deba ser tomada como algo despectivo, sino como un efecto de lo global en lo local, porque a veces los árboles no dejan ver el bosque y por eso la amplitud del enfoque debe ser considerada a la hora de hacer un balance de actuación. Quiero decir con esto, y como señalaba Pachi en su presentación, que se puede trabajar por Galicia sin hacerlo necesariamente desde Galicia o sus instituciones, y que al hacerlo así se consigue un efecto multiplicador que no solo beneficia a Galicia, sino al interés general de todos los españoles. Es un valor consagrado por la Constitución que muchas veces se tiende a olvidar. Pues bien, desde este punto de vista, me gustaría comenzar hablándoles primero de lo que la presidencia rotatoria española de la Unión Europea ha significado para Galicia y, en segundo lugar, lo que está haciendo el Gobierno de España por Galicia y que muchas veces se da por descontado sin conocimiento o reconocimiento. Voy a prescindir de la teoría para entrar en materia. La visión que sobre las políticas de medio ambiente, pesca y agricultura se tienen desde un país como España, con características geográficas, biológicas y económicas tan diversas, ofrece al proyecto europeo la posibilidad de enriquecerse con nuestro profundo conocimiento en aspectos tales como la biodiversidad, el cambio climático o la pesca. Cuando comenzamos la presidencia, el Tratado de Lisboa tenía tan solo un mes de vida y había cambios fundamentales. La codecisión con el Parlamento Europeo se había convertido en el procedimiento ordinario y afectaba por primera vez de pleno a la agricultura y a la pesca. Y hasta finales del mes de febrero no pudimos contar con el actual Colegio de Comisarios, lo que ralentizó la toma de decisiones. Por eso, la presidencia española se vio obligada a realizar tareas no específicamente designadas a la presidencia y, en otros casos, a cubrir las lagunas existentes en el entramado comunitario. Pero, aún así, me permito afirmar que la presidencia ha dado resultados más que satisfactorios para la Unión, para España y, por supuesto, para Galicia. Vamos a centrarlos, si le parece, en los temas que aquí en Galicia tienen mayor interés, aunque quedo abierta a responder en el coloquio posterior a cualquier asunto de mi ámbito de competencia que les pueda llamar la atención. En lo que respecta al sector pesquero y ante la próxima reforma de la política pesquera común, el Gobierno de España
tiene claro que hay que trabajar por un sector sostenible que garantice la viabilidad y un nivel de vida digno a sus integrantes y que mantenga los puestos de trabajo en las zonas costeras. Tras la presentación del Libro Verde por parte de la Comisión, la reunión informal de ministros de Pesca celebrada en Vigo y el Consejo de Pesca de junio han sido los foros adecuados para debatir sobre la política común de pesca y su futuro. Hemos abordado aspectos prioritarios de la política común pesquera, como son la necesidad de encontrar fórmulas que permitan mantener la actividad de la flota comunitaria en los diferentes caladeros, así como la cooperación pesquera con los respectivos países. Se ha abordado la necesidad de introducir cambios en los sistemas de TAC y cuotas, apoyando la eliminación de los descartes, pero también el tratamiento diferenciado a la flota costera artesanal por sus implicaciones socioeconómicas. En esta línea se ha constatado la necesidad de disponer de una dotación financiera estable que permita llevar a cabo las adaptaciones necesarias de las flotas, desarrollar artes de pesca más selectivos, apoyar la innovación y reforzar el desarrollo de la acuicultura y la pesca costera artesanal. Galicia puede contar con una defensa clara de sus intereses en estos campos, pero también respecto a los acuerdos con países terceros de los que la flota gallega se beneficia como ninguna otra. Déjenme indicar que se ha cerrado bajo presidencia española los acuerdos con Micronesia e Islas Salomón, fijando las correspondientes oportunidades de pesca, así como el acuerdo con la República de Chile relativo a la conservación de las poblaciones de pez espada. Y se ha alcanzado un acuerdo para la renovación del protocolo del Acuerdo de Pesca con Seychelles, que expira en el año 2011. En paralelo con la reforma de la política común pesquera se encuentra el diseño de la Organización Común de los Mercados de los Productos de la Pesca y la Acuicultura, por ser esta uno de los pilares básicos de la primera. Estamos hablando de abastecimiento del mercado comunitario y de los aspectos tarifarios, sanitarios y medioambientales del comercio de la pesca. Como habrán observado, muchas son las posibilidades de cambio que se abren ante nosotros con respecto a la política pesquera. Pero como somos un país con grandes intereses en el sector, no hemos perdido la oportunidad que nos ha brindado la Presidencia para que se conozca a nivel comunitario nuestras inquietudes e intereses y los de Galicia, siempre representados en los puntos de vista del Gobierno de España. Si saltamos o si pasamos de la pesca a la agricultura, en el contexto europeo de nuestra presidencia empezábamos a vislumbrar las reformas que se avecinan. Por esta razón, nos encontrábamos en el momento más adecuado para pensar con detenimiento en cómo queremos que sea nuestro sector agrario en la próxima década y, por consiguiente, cuál es la mejor política para su fortalecimiento. Pero también se iniciaba el debate sobre la crisis financiera y económica mundial que afecta fundamentalmente y duramente a la Unión Europea. Por ello, como saben, desde la Comisión Europea se diseñó una respuesta global a través de la Estrategia Europea 2020, que establece un ambicioso programa para lograr un futuro sostenible en la Unión Europea y salir con éxito de la crisis económica. En el documento inicial no existía mención expresa a la agricultura ni a la industria agroalimentaria. El Gobierno de España entendió que no podían ser ajenas a esta estrategia y de ello convencimos a la Comisión Europea, incrementando nuestros esfuerzos con los movimientos políticos necesarios para lograr que los compromisos relacionados con las sensibilidades agrarias y con el papel a jugar en el éxito de la Estrategia Europea 2020 se reconocieran al más alto nivel europeo. Y estos compromisos han quedado reflejados en las conclusiones de los Consejos Europeos de primavera y junio, donde todos los jefes de Estado y de Gobierno aceptaron de forma explícita la contribución que la agricultura y la PAC realizan a los objetivos y prioridades señaladas en la Estrategia Unión Europea 2020. Hoy ya nadie cuestiona la necesidad de una política agraria común más allá del año 2013. En paralelo, desarrollamos una importante actividad abordando en
temas en los consejos de ministros de la Unión Europea y alcanzándose en todos los temas que hemos abordado un amplio consenso. Lo hicimos sobre los principales elementos de esa política agraria común en un futuro que, como les decía, fue respaldado por la mayoría de los Estados miembros y de las organizaciones agrarias europeas y la propia Comisión. Estoy seguro de que piensan que esto es teoría política, pero permítanme recordarles lo que significa en la práctica. Estamos hablando de que la política agraria común del futuro debe tener una dotación económica suficiente para nuestros agricultores y ganaderos y, además, debe otorgarles el reconocimiento de un sector que contribuye al desarrollo sostenible, mejorando la competitividad del modelo agrario europeo en los mercados internacionales y manteniendo el esfuerzo de modernización que requiere toda la actividad económica. Pero vamos a bajar un escalón que estoy segura suscitará gran número de sus cuestiones en el coloquio. Me refiero al sector lácteo y me gustaría destacar un hecho de singular importancia impulsado bajo presidencia española. Les hablo de la creación del grupo de expertos de alto nivel del sector lácteo para examinar el futuro de este sector a medio y largo plazo, potenciando su equilibrio y competitividad y cuyos trabajos finalizaron durante la presidencia española. Sus conclusiones son aún bien recientes y en ellas podremos basarnos para adoptar nuevas e importantes decisiones en este sector. Conclusiones que la Comisión se ha comprometido a convertir en una propuesta legislativa antes de final del presente año y que reflejarán la apuesta comunitaria por el fomento de las relaciones contractuales, el aumento de la capacidad de negociación de los productores, la transparencia del mercado, afianzando al mismo tiempo el papel de las interprofesionales lácteas, y que considero vitales para recuperar unas condiciones mínimamente justas y equilibradas para el sector lácteo. Las conclusiones, por cierto, que se manifiestan en la misma dirección que la estrategia para el sector lácteo Horizonte 2015, aprobado por el Gobierno de España y que estamos desarrollando actualmente. Quiero aquí hacer un inciso descontextualizando la situación del sector lácteo del marco europeo. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la necesidad de que el Gobierno obligue a determinadas cosas y fuerce otras. Debo enfatizar que el Gobierno que dirijo lleva 2 legislaturas favoreciendo el establecimiento de contratos homologados en el sector agrario. Se están manteniendo constantes reuniones con la interprofesional láctea, que es la pieza fundamental para conjugar intereses en la resolución satisfactoria de este asunto. El Ministerio quiere darle a esta organización la importancia que tiene en otros países. Es imprescindible su fortalecimiento para así mejorar su capacidad de negociación con la industria. También resulta fundamental que las industrias, en particular las gallegas, renuncien a prácticas desleales y se comprometan con el mantenimiento de un tejido productivo propio en beneficio de todo el sector. Y de ahí la fundamental colaboración de las comunidades autónomas en el control oficial de la leche. Como les decía, quedo abierta a volver sobre el tema si lo consideran necesario, pero me gustaría seguir adelante. Durante el semestre de presidencia no solo nos hemos preocupado por el sector primario. Queríamos realizar un estudio del modelo agroalimentario europeo y fomentar la competitividad del mismo. No debemos olvidar que la agricultura y la industria agroalimentaria europea contribuyen de forma sustancial a la seguridad alimentaria, al crecimiento y al empleo en la Unión Europea y al mantenimiento de la actividad económica y la cohesión territorial del medio rural. No nos olvidemos tampoco que actualmente la industria agroalimentaria es el primer sector manufacturero industrial de este país, medido por empleo, medido por facturación o medido por valor añadido bruto.
Y para mejorar la competitividad del sector agroalimentario es necesario reforzar su capacidad de crecimiento sostenible y garantizar la integración y consolidación de los sectores a lo largo de la cadena alimentaria, que son aspectos que cada vez adquieren mayor importancia. La gran mayoría de los ministros de los Estados miembros consideraron el tema a discutir actual y oportuno y sostuvieron que el modelo de producción europea supone una parte importante y difícilmente renunciable de nuestro patrimonio. Pero, al mismo tiempo, nuestro modelo de producción presenta un desafío en términos de competitividad al que debemos hacer frente en el actual mercado global, con potenciación de la investigación y la innovación, con sus elevados niveles de higiene y calidad. Por último, aunque no menos importante, quiero destacar los trabajos realizados por nuestra Presidencia en materia de igualdad de género en el mundo rural, que, por cierto, era la primera vez que se debatía dentro del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Los hechos son claros. El mundo rural en España y en gran parte de los territorios de la Unión Europea se está masculinizando y nuestras mujeres rurales siguen siendo invisibles. La falta de tipo de incentivos social, cultural y laboral motivan la huida de las mujeres de las zonas rurales a las urbanas. De nuevo, bajo nuestra Presidencia, aunamos esfuerzos con el resto de los Estados miembros. El propio Comisario de Agricultura considera oportuno que las políticas de género se introduzcan dentro de la próxima reforma de la política agraria común. El trabajo ha sido intenso, pero los resultados satisfacen por completo nuestros esfuerzos. Porque fruto de este esfuerzo hay que recordar que los jefes de Estado y de Gobierno en sus consejos han incluido en sus agendas otros dos elementos del ámbito de actuación de mi ministerio, como son el cambio climático o la biodiversidad, para ser tenidos en cuenta en el contexto de la Estrategia Unión Europea 2020, al igual que les contaba que ha sucedido con la agricultura. Y son ámbitos en los que desde el Gobierno de España también trabajamos por Galicia y lo hacemos bajando directamente al territorio. Y aquí, como quizá pueda parecer temas más lejanos, déjenme que entre en lo que les decía al principio de políticas nacionales con repercusión en Galicia. Porque, por ejemplo, hablar de medio ambiente es hablar de costas y los trabajos en Galicia del Gobierno de España para la protección del ecosistema marino gallego, la preservación de sus valores naturales, que han supuesto una inversión de 160 millones de euros en los últimos 6 años. Las cifras podrán resultar frías, pero suponen 120 actuaciones en las 3 provincias costeras gallegas que mantienen el esfuerzo de adaptación a los requerimientos sociales y legales en el marco de la restricción presupuestaria. Medio ambiente es también la política de aguas y las confederaciones hidrográficas con territorio gallego que gestiona el Gobierno de España, la del Miño-Sil y la del Cantábrico, han superado los 1.000 millones de euros en estas 2 legislaturas. Estoy hablando del dinero invertido y del dinero que en estos momentos están en obras en ejecución a punto de finalizar. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha realizado 24 actuaciones con una inversión de 446 millones de euros y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha realizado en 6 años 7 actuaciones con una inversión de 613 millones de euros. El 65% de las actuaciones de las confederaciones hidrográficas han sido para mejorar las condiciones de depuración y saneamiento de las aguas de Galicia. No sé si las cifras les sorprenden, pero lo que sí puede sorprenderles es que estamos hablando de una cuestión que es competencia de la Xunta de Galicia. Cada uno de los 2,7 millones de habitantes de Galicia se ha visto beneficiado por alguna de estas actuaciones del Gobierno de España. Hoy mismo tendré la ocasión de visitar las actuaciones del EDAR de Lugo, pero podríamos hablar de la de Bense en La Coruña, de la futura de Vigo o la que haremos aquí en Santiago de Compostela, que son actuaciones todas ellas del Ministerio de Medio Ambiente.
Y quiero decirles que estas políticas en materia de agua deben tener continuidad y reflejo en los presupuestos de 2011 y lo tienen, porque las políticas territoriales de agua son un acuerdo de futuro y aunan todos los intereses territoriales, sociales, económicos y ecológicos. Así, las inversiones hidráulicas y medioambientales del Estado en Galicia previstas para el año 2011 ascenderán a 124 millones de euros, incluyendo las inversiones a través de las sociedades estatales. Y en materia de regadíos, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino mantiene programadas las 4 modernizaciones de las zonas regables de 4 comunidades de regantes de Orense, obras programadas con una inversión total prevista de más de 33 millones de euros. Las tierras gallegas regadas por el agua son claves para el desarrollo gallego y el Gobierno de España también continúa el trabajo para avanzar en el desarrollo sostenible del campo gallego. Estoy esperando, y aquí tenemos presencia del conselleiro, que la Xunta plantee ante el Ministerio la suscripción del Protocolo General para aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Como saben, esta es una ley que aprobamos la pasada legislatura y creemos que es la ley que nos va a dar cohesión también en nuestro territorio rural en toda España. Una ley que hicimos con consenso, una ley que además llevaba aparejado el primer programa de desarrollo rural sostenible de España, que es la programación territorial primera que se hace en nuestro país, de las primeras que se hacen en la Unión Europea y que fue aprobada también por consenso con todas las comunidades autónomas, con todas las organizaciones agrarias, con las cooperativas, con los sindicatos, con las organizaciones ecologistas y con los grupos de desarrollo rural. Pero este plan exige ahora que cada una de las comunidades autónomas planteen cuáles son aquellos territorios donde quieren precisamente hacer los primeros esfuerzos y destinar los fondos que cofinanciaremos desde el Gobierno de España para que definitivamente podamos hablar de igualdad de vida y de calidad de vida igual en nuestro medio rural o en nuestro medio urbano. De ahí que yo espero que muy pronto se presente el programa de Galicia de la misma forma que ya disponemos del programa específico de otras comunidades autónomas. Porque no quiero yo aquí pensar que estamos hablando de falta de interés por la comunidad autónoma de Galicia, sino todo lo contrario. Espero que la comunidad autónoma de Galicia se anime y se sume a este interés que tenemos desde el Gobierno de España y que nos ha llevado también a que durante los últimos 2 años o los últimos 3 años, si quieren, a que tramitáramos 6 convenios de colaboración que contemplan actuaciones específicas y concretas en nuestra Galicia. El presupuesto total aprobado por este Ministerio ronda los 25 millones de euros y supone un claro compromiso con Galicia, con sus ayuntamientos y sus asociaciones de conservación para coordinar y desarrollar actuaciones de explotación sostenible de nuestro medio rural. Un tema que en regiones como Galicia resulta de especial interés en las infraestructuras rurales que desde el año 2006 han implicado un desembolso adicional de más de 46 millones de euros. Sin duda, las competencias en esta materia, como en otras que he expuesto anteriormente, están perfectamente desarrolladas en el Estatuto de Autonomía de Galicia. Sin embargo, los hechos recientes demuestran que no es suficiente tener estatutariamente competencias, sino que es necesario la voluntad política de llevarlas a cabo. Otro ejemplo claro es el plan de choque para el sector agrario al que se comprometió en diciembre del 2009 el presidente del Gobierno, dada la situación general de crisis que también afectaba al medio rural.
Para ello se pusieron en marcha 6 líneas de trabajo y, en concreto, se diseñó para el año 2010 un plan de medidas para la mejora de la financiación del sector agrario. Por poner un ejemplo, solamente en la línea ICO-liquidez para las empresas, en Galicia se han formalizado hasta el mes de septiembre 214 operaciones para el sector agrario por un importe total de 8,5 millones de euros. Sin embargo, no todo han sido apoyos al sector y, en relación con la refinanciación de los préstamos ganaderos del año 2008, que en el caso de Galicia estaba destinado a 1.505 titulares, la Xunta ha decidido no publicar una norma autonómica impidiendo a los ganaderos de esta comunidad autónoma verse beneficiados por la medida del plan. Para que tengan una idea de las cifras estimadas, el conjunto de estas medidas proporcionarán liquidez al sector en el conjunto de toda España de unos 2.400 millones de euros. Les he tratado de transmitir algunos datos de la política del Gobierno de España correspondientes al ministerio que dirijo, pero cualquier otra cifra podría llamarles la atención, como son los 31 millones de euros destinados a Galicia para ayudas a la mecanización agraria, los más de 75 para la conservación, mejora y fomento de las razas puras de ganado de producción, la devolución de 15,4 millones de euros desde el año 2005 del impuesto sobre hidrocarburos para paliar el incremento del precio de los combustibles o los 82 millones de subvención para los seguros agrarios. Pero no pretendo agobiarles con datos en este desayuno. Quiero transmitirles con ello que estamos haciendo un esfuerzo desde el Gobierno de España que se viene manifestando año tras año en los presupuestos generales del Estado. Un esfuerzo del Gobierno de Zapatero con una inversión de 554 euros por habitante en Galicia, que lo sitúan en un 56% por encima de la media nacional. Unos presupuestos generales del Estado para el año 2011 que aportan a Galicia 1.550 millones de euros, que, si bien son inferiores a los del año anterior, están por debajo de la reducción de la media nacional, que se sitúa 7 puntos por encima de la reducción que afecta a Galicia. No soy ajena a las críticas, pero permítanme recordar que en este año 2011, el que será el año de mayor austeridad y restricción presupuestaria, el Gobierno de España está invirtiendo en Galicia un 48% más de lo que invirtió el último Gobierno de España del Partido Popular en el año 2004, que era un año normal de crecimiento económico. Creo que los datos y las políticas expuestas, centradas en infraestructuras, pero también en acciones de financiación, demuestran con hechos la clara apuesta del Gobierno de España por Galicia. Apuesta por sus ciudadanos en unos presupuestos que, aun siendo austeros, garantizan el 58% del gasto a políticas sociales y a la ayuda a quienes más lo necesitan en estos momentos. Unos presupuestos que responden a los desafíos que tenemos, nos darán estabilidad económica, la confianza dentro y fuera de España e impulsarán la recuperación económica. Porque lo progresista es mirar hacia adelante y garantizar el bienestar futuro. Creo que esta misma semana se presentarán los presupuestos de la Xunta de Galicia. Cuando los conozcamos y los comparemos, todos y ustedes mismos podrán hacer la comparación. Muchas gracias. No me pasen el tiempo, ¿no? Muchas gracias, señora ministra. Hay muchas preguntas y yo quisiera ofrecer la posibilidad de que, si ellos lo consideran importante o necesario, intervengan haciéndonos un gesto para reclamar el micrófono los consejeros de Medio Rural y de Medio Ambiente que se encuentran hoy entre nosotros. Si le parece, empiezo.
José Precedo, del diario El País, dice: anuncian ustedes un decreto para erradicar las anacrónicas relaciones entre productores e industrias lácteas. ¿Garantizará los costes de producción a los ganaderos? ¿Por qué hubo que esperar tanto en un contexto de crisis generalizada en el campo gallego? Luis Sanjurjo dice: ¿qué le falta al decreto que prepara sobre el sector lácteo? ¿Espera dificultades con la intersindical? El establecimiento de precios mínimos no puede traerle problemas con las autoridades de la competencia en Europa y en España. Francisco Bello, en relación con este tema, dice: ¿qué garantías políticas y jurídicas nos ofrece a los productores de leche que eviten que con los contratos obligatorios no sigamos bajo la lupa de las autoridades de competencia y los ninguneos de la industria? Y Ricardo Rodríguez, de la cadena SER, le pregunta también qué plazos manejan para la entrada en vigor del contrato homologado obligatorio en el sector lácteo. No me diga que no esperaba estas preguntas. No estaba mirando si habían acabado. Sí, de momento sí. Bueno, voy primero a aclarar una serie de temas que vienen en las preguntas y después comentar dónde estamos. En primer lugar, dejar muy claro que la Comisión Nacional de Competencia no impide que se pongan precios en los contratos. Esto es un tema que muchas veces no se entiende. Lo que dice la Comisión Nacional de Competencia es que no puede existir un precio único para toda España. Pero yo creo que esto es lógico y todo el mundo lo tiene que entender. Es la misma calidad de leche la que se produce en Galicia o la que se produce en otra comunidad autónoma que no sea eminentemente productora, que no tenga esa base natural de un pasto como el que tenemos aquí. O hago otra pregunta. ¿Es el mismo precio el que hace una producción ecológica del que no hace una producción ecológica? Bueno, como consecuencia, si de una calidad, simplemente por poner un ejemplo, de una calidad diferente, tendremos un precio diferente. Insistir como consecuencia que hay seguridad jurídica porque competencia no impide en absoluto de que los contratos lleven un precio. Lo que dice competencia es que ese precio tiene que estar relacionado con lo que se vende. Relacionado, puse un ejemplo de la calidad, pero podemos poner otro ejemplo como el transporte. No es lo mismo que un productor diga: yo entrego la leche en una industria, o que diga: usted me recoge la leche en la industria. El precio tampoco puede ser o tiene por qué ser el mismo. Por lo tanto, hay tranquilidad en cuanto a lo que pueda ser competencia. ¿Qué le falta o qué plazos manejamos? Vamos a ver, los plazos que manejamos de entrada en vigor es el 1 de enero por cuestiones que van a entender. Tema diferente es que el decreto o el Real Decreto que va a regular este tipo de contratos esté publicado con anterioridad. ¿En dónde estamos? Pues tenemos redactado el borrador de lo que va a ser el decreto, pero hemos dado la oportunidad a que la interprofesional láctea pueda aportar ideas o pueda enriquecer el borrador que tenemos actualmente. De hecho, las reuniones que se mantuvo la semana pasada de la interprofesional láctea nos han pedido unos días hasta la presente semana. Consideramos que es necesario que se implique directamente la interprofesional láctea, recibir las aportaciones que nos hagan y automáticamente ponerlo a circular para su aprobación definitiva. Y se me pregunta por qué tuvimos que esperar tanto. Bueno, en primer lugar, me gustaría que entendiesen que estamos ante un sector que sí es cierto que es un sector sensible en toda España, porque es una actividad donde el valor añadido es relativamente escaso. Es decir, desde lo que es un productor ganadero o de un ganadero hasta un consumidor,
la leche en nuestro país sufre muy poca transformación. Es decir, lo que muchas veces decimos vulgarmente, cocemos la leche y la envasamos. Esto hace que se produzca una sensibilidad en toda la cadena. Es decir, en la medida que hay una bajada de precios o una subida de cualquier input, la cadena se estrecha y los márgenes se estrechan de tal forma de que puede romperse muy fácilmente. No es la leche el único sector que le pasa esto. Cualquier proceso similar al de la leche está en una situación igual, como puede ser, por ejemplo, el aceite o incluso el vino. No nos pasa así, pues con otro proceso donde lleve una mayor incorporación de valor añadido. Y siempre hemos tratado de que fuera como en otros países que ponemos como ejemplo, como puede ser Francia, la interprofesional la que regulase esas relaciones. En Francia, que tienen mucha más experiencia que nosotros, se sientan en una mesa desde el ganadero hasta el consumidor final y ahí acuerdan todo tipo de regulaciones, desde los contratos, desde la publicidad que tienen que hacer, desde las promociones, etcétera, etcétera. En España todavía no tenemos esa cultura, todavía no tenemos esa formación y desde el Gobierno queremos ir generando ese nuevo concepto de negociación para que se consolide en el plazo más pronto posible y se fortalezca la interprofesional láctea. Ese era uno de los motivos por los que nosotros a lo mejor no actuamos directamente. El otro motivo por el que no actuamos es porque estamos hablando de competencias que están transferidas a las comunidades autónomas en su mayor parte. Pero en vista de que muchas veces las comunidades autónomas no reaccionan ante problemas determinados, es lo que nos ha llevado a que buscáramos el paraguas constitucional para que no pudiéramos tener una reclamación y, como consecuencia, hacer ese Real Decreto que garantizará contratos homologados donde tiene que figurar precio, referencias a calidad, plazos de entrega, garantías de recogida y cualquier otro tipo de condicionante que se quiera ir. En definitiva, no es ni más ni menos que lo que hace cualquier otra actividad económica, cualquier otro empresario, que hay bastantes aquí en esta sala, cuando firma un contrato con un proveedor, se pacta el precio y se pactan una serie de condiciones. Bueno, pues tenemos que hacer que el sector lácteo sea exactamente igual que cualquier otro proveedor de una industria cualquiera de nuestro país, cosa que hasta ahora pues no estaba sucediendo. Juan Pérez Orozco, de Asaja Galicia, dice: ¿conoce su ministerio la estrategia de la industria Lactalis respecto de su reciente adquisición de Puleva, empresa en la que el Estado español tenía participación de capital? ¿Qué opina de la propuesta de ley del sector lácteo presentada por el Partido Popular? Y Antonio Luaces le pregunta sobre su valoración, en el contexto de este tema, de la guerra de precios en los supermercados que está abierta entre Pascual, Puleva y Asturiana, que han llegado incluso a regalar la leche a sus clientes. Bueno, lo que está sucediendo en nuestro país con el sector lácteo en general es absolutamente injustificable. Es decir, creo que es el ejemplo de lo que nunca se debe hacer. Vamos a ver. Y, por favor, yo desde aquí sí que quiero hacer una reflexión y un llamamiento a todos a la sensatez. Tenemos en Galicia, medido con la unidad que quieran, un porcentaje, o sería la comunidad autónoma con mayor porcentaje de la producción láctea española. Tenemos como consecuencia unas industrias de transformación y tenemos una distribución y unos consumidores. Esta cadena que va desde el ganadero, y no quiero ir más atrás del productor de pienso, pero podría ir más atrás, hasta el consumidor, no se puede romper. ¿Qué ganan
las empresas, y me da igual, no voy a poner nombres, ¿qué ganan las empresas si no tienen ganaderos? Ganan 0 o ganan menos 100 si quieren, porque se verían obligadas a importar leche de otros países. ¿La van a traer más barata? Es imposible. Hoy los costes de producción están muy ajustados y si tenemos alguna ventaja comparativa en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco y una zona muy pequeña de Castilla-León, es porque tenemos una riqueza natural que nos permita combinar un pasto con un pienso para esa alimentación y que nos hace más competitivos en calidad y en precio nos puede hacer. Por lo tanto, ningún otro vecino productor nos va a poner aquí la leche más barata, porque aún encima hay que transportarla. Y hay que transportarla en unas condiciones higiénicas determinadas. En segundo lugar, si queremos vender la leche que producen nuestros ganaderos y la leche que transforman nuestras industrias, vamos a necesitar de una distribución. Me da igual el tipo de distribución que hablemos, desde la tienda convencional al supermercado o hipermercado ya más moderno. Y, por supuesto, tenemos que tener un consumidor que aprecie la calidad de lo que aquí se está produciendo. En esta cadena todos somos necesarios, absolutamente todos. Entonces, qué raros, no quiero decir intereses, no quiero que se malinterprete, pero vamos a ver, es que esto es lo normal. Esto es lo normal. Es decir, o ustedes imagínense una constructora que esté continuamente diciendo que el que le proporciona el cemento, que es no sé quién, y diciendo que la producción que hace, me da igual el piso, el puente o lo que sea, que es no sé cuánto. Es decir, es que no. Es decir, es que esto no se puede soportar. Y es que aquí tenemos que ir, desde luego, en lo que es la interprofesional, a unas relaciones absolutamente sensatas, donde en una mesa se hable de todo, se hable de las dificultades, se hablen de los precios, se hablen de las necesidades y se llegue a conformar una necesidad. Que nadie se engañe. Matar a un ganadero, y digo matarlo simbólicamente, no significa beneficio para nadie. Cerrar una industria no significa beneficio para nadie. Y olvidarnos de que la distribución tiene que vender tampoco es ventaja para nadie. José Ramón González, de Uniones Agrarias, le pregunta ¿cómo quedará Galicia después del 2013 en cuanto a las ayudas europeas? Luisa Lemos le pregunta ¿qué le parece el globo sonda lanzado la semana pasada por el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, en el sentido de que se reducirán las ayudas de la PAC desde 2014? Bueno, vamos a ver, yo en mi intervención he dicho que durante nuestra presidencia hicimos un esfuerzo para que la política agraria común fuera considerada en esa estrategia Unión Europea 2020, que antes no estaba considerada. Desde luego, lo que tenemos que esperar es a que el comisario presente ya lo que es la comunicación. Las fechas previstas, si no me equivoco, son el 17 o 27 de noviembre, 17 creo, casi asegurar, y desde luego a partir de ahí tendremos que trabajar todos juntos. Una pequeña nota para que nadie se asuste. En noviembre el comisario presentará la comunicación. No es una propuesta legislativa, es un poco la idea por donde va a circular a continuación la propuesta legislativa. Ya con eso podemos empezar a trabajar con la comunicación para que, si podemos mejorar la propuesta legislativa, mejor, y si no, en cualquier caso, tendremos mucho tiempo o tendremos tiempo suficiente para hacerlo. Hay un tema que no hablé durante mi intervención, porque si no sería demasiado, pero decirles que durante los 6 meses que duró nuestra presidencia, yo comparecí 4 veces en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, también para reforzar
todo lo que es el apoyo que necesitamos del Parlamento Europeo al estar hablando, una vez que ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa, de codecisión entre la Comisión y el Parlamento. Por lo tanto, durante nuestra presidencia hemos dejado las bases puestas para que podamos tener apoyos suficientes y a partir de ahí trataremos de que resuelva la futura política agraria común los problemas gallegos, los problemas españoles, y yo, desde luego, no haría caso en estos momentos a ningún globo sonda, porque lo que tenemos es que esperar, en realidad, la propuesta que se va además producir por una situación rara este año en paralelo con la propuesta también de la perspectiva financiera europea. La Xunta quiere impulsar planes hidráulicos en los ríos de su competencia. ¿Cree que hay cabida en los ríos gallegos para más aprovechamientos hidroeléctricos? ¿Qué va a hacer en el caso del Miño-Sil de competencia estatal? Vamos a ver, en lo que son, empiezo por el final y pues le digo, nosotros en las confederaciones hidrográficas estamos elaborando los planes de cuenca. Los planes de cuenca es una programación de lo que se quiere de aquí a muchos años hacer con nuestros ríos. Programación que va desde los usos que hay que destinar y las condiciones medioambientales que deben tener nuestros ríos de la misma forma que los caudales ecológicos. En ese plan de cuenca, el del Miño, por cierto, está muy avanzado, es uno de los que están más avanzados, se definirá medio-largo plazo. Ahí va, pues, como le decía, no estamos en el caso del Miño, pero puede ir hasta la navegabilidad de un río pasando por los aprovechamientos hidráulicos. ¿Qué hicimos hasta ahora? Lo que hicimos fue elaborar una relación de los temas importantes, es decir, hicimos como una carta de un restaurante con todos los temas, relación de temas que podrían ir en un plan de cuenca. Esto se ha debatido, se ha aprobado, se ha remitido ya a la Unión Europea y a partir de esa carta del restaurante lo suficientemente amplia, cada una ahora de las confederaciones hidrográficas está cogiendo de esa carta el menú que le parece más interesante para que se alimente durante varios años. Por supuesto, son planes que han estado y estarán a información pública y que esperamos aprobar con el mayor consenso posible. En cuanto a la Xunta de Galicia, de sus ríos y en los cuales tiene competencia, yo, desde luego, aquí quiero ser absolutamente respetuosa con las competencias de la Xunta, como no podría ser de otra forma, pero sí quisiera lanzar un mensaje general. Estamos hablando del agua, estamos hablando de un bien cada vez más escaso, aunque estemos en Galicia. No nos olvidemos lo que está pasando, y está poniendo el alcalde de Vigo, lo que nos está pasando en las proximidades de Vigo, donde hay problemas de abastecimiento en algún ayuntamiento próximo a Vigo en estas épocas del año. Por lo tanto, Galicia también puede tener problemas de escasez de agua. Por otra parte, tenemos que hablar de esa riqueza natural que tenemos, de esa necesidad de ese cuidado medioambiental, de la necesidad de unos caudales ecológicos y si en eso encajan los aprovechamientos hidráulicos, bien. Pero, ojo, muchas veces los aprovechamientos hidráulicos lo que traen como consecuencia son problemas ecológicos muy importantes que no son reversibles. Otras cosas sí. Pero, desde luego, si jugamos con la naturaleza, no podemos darle la vuelta pasados 2 o 3 años cuando hayamos esquilmado algún recurso o la hayamos llevado al límite de su explotación. Don Agustín, ¿quiere usted intervenir en relación con ese tema? Muchas gracias. Le preguntan por qué España no remitió los datos para la modificación del plan de recuperación de la merluza, según declaraciones de Enrique Penas, director de la Comisaría de Pesca de la Unión Europea. Bueno, yo le preguntaría a don Enrique o al señor Penas por qué dice eso, o por lo menos por qué lo recoge algún medio de comunicación.
España sí ha remitido en tiempo y en forma los datos del plan de recuperación de la merluza. Es más, lo hizo por el procedimiento que exigió la propia Comisión, que es hacerlo a través del Instituto Español de Oceanografía. No sé si la noticia coincide con las declaraciones o hay algún error, pero para la tranquilidad del sector pesquero español decirles que sí está enviado desde hace tiempo y que sí está enviado, que se puede comprobar a través del Instituto Español de Oceanografía. Don Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, dice: de cara a la reforma de la política común de pesca, ¿no cree su ministerio que para la pesca industrial es un concepto clave para la competitividad de nuestras empresas los derechos individuales transferibles? Derechos o cuotas. Sí, lo decía en mi intervención. Es decir, la política pesquera común, después de los años que lleva en marcha, nos ha puesto de manifiesto pues una serie de problemas que existen que en esta futura reforma tenemos que corregir. Bien es cierto que aquí hay que hacer una gran separación entre lo que pueda ser una pesca industrial y lo que pueda ser una pesca artesanal, que nada tiene que ver. Estábamos siempre hablando de los tax y de las cuotas. Yo creo que esas tax y cuotas que eran los que nos medían o los que nos marcaban el modelo que teníamos que aplicar y que además se modificaban año tras año. Y esto, para el sector industrial que esté aquí y que a lo mejor no conozca de qué estamos hablando, se lo explico claramente. Imagínense cualquier empresa, en este caso estamos hablando de pesca, pero de cualquier otro, que el empresario no sepa hasta el 20 y tantos de diciembre qué actividad puede hacer a partir del 1 de enero. Bueno, esto es absolutamente de locos, salvo que se ha generado pues una dinámica y que se han habituado, pero es que la cantidad de pesca, para que cuando hablamos de tax y cuotas sepan de qué estamos hablando, la cantidad o las toneladas de pesca y las especies de pesca que se pueden realizar a partir del 1 de enero del año 2011, las vamos a conocer en un Consejo de Ministros de estos maratonianos de 48 horas ininterrumpidamente, que se celebra normalmente entre el 19, 20, 21 o 22 de diciembre. Por lo tanto, ese empresario, me están mirando aquí con una cara, pero no estoy loca, Por lo tanto, ese empresario no sabe lo que puede hacer hoy a partir del día 1. Esto tiene que cambiar, o desde luego España estamos defendiendo que cambie y que pase a otro sistema, que es el que me preguntaban desde la cooperativa de Vigo. Es un sistema que para una empresa grande puede funcionar, sí tiene un cierto riesgo para lo que puede ser una pesca artesanal, y de ahí que queramos que la pesca artesanal tenga unas características diferentes para protegerla, porque además incluso podría no tener determinados recursos financieros para meterse a lo mejor en un proceso de planificación más a medio y a largo plazo. Arsenio Sánchez le pregunta qué ocurre con la Xunta en relación con las infraestructuras del medio rural gallego. Usted ha señalado que el Ministerio espera los datos y propuestas del Gobierno de Galicia. Bueno, aquí puede haber un error, a ver si soy capaz de explicarlo rápidamente. Vamos a ver, lo que yo decía en mi intervención es que la pasada legislatura aprobamos la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. ¿Qué viene a decir esta ley? Esta ley lo que dice es que necesitamos dotar a nuestro medio rural de las mismas condiciones que tenemos en cualquier contexto más urbano. Es decir, nos gusta mucho a lo mejor ir a una casa de turismo rural, pero a lo mejor nos enfadamos cuando llegamos allí y queremos acceder a Internet y no tenemos Internet, o simplemente nos funciona mal el teléfono móvil. Lo pongo como un ejemplo que es muy fácil de entender. Bueno, pues ustedes imagínense alguien que quiera vivir, que quiera desarrollar su actividad en el medio rural y que esto le pase todos los días, que no pueda ni llamar por teléfono o que no pueda acceder fácilmente a Internet. Esta ley era necesaria si queremos que el 80% de nuestro territorio, que es el medio rural,
siga vivo y siga siendo además la base de una agricultura, de una ganadería y de una industria agroalimentaria. La ley lo que hace es definir unos principios que después se desarrollan en un primer programa de desarrollo rural sostenible del que yo hacía referencia, que se aprobó por consenso y que, de nuevo, ahí aparecen multitud de programas a los que se pueden acceder, porque vamos a suponer hay una zona que pueda necesitar la telefonía, que pueda necesitar el acceso a Internet, pero otra zona puede tenerlo y, sin embargo, lo que quiere es tener un médico cerca o puede tener unas necesidades culturales en otra zona concreta. A partir de ahí es la comunidad autónoma la que tiene que decir, no, yo quiero que mi esfuerzo sea en esta comarca o en esta zona determinada y quiero hacer un plan integral. Aquí no valen ya infraestructuras sueltas. Aquí se necesita un paquete global para desarrollar esa zona y una apuesta clara para desarrollar esa zona. Eso es lo que yo me referí en mi intervención, que estaba esperando, porque no lo hemos recibido todavía por parte de esta comunidad autónoma, si lo tenemos de otras como Andalucía o Castilla-La Mancha. En ese programa que se presente, que ya digo, tiene que ser un programa global, cofinanciaremos desde el Gobierno de España el 50% de las actuaciones y la comunidad autónoma cofinanciará las otras 50%. Esto no vale, además, hacerlo en un despacho. Si queremos que sea realmente la planificación y el revulsivo de cualquier zona, hay que hacerlo de abajo arriba. Hay que sentarse con la gente de todos y cada uno de los ayuntamientos. Hablemos de alcaldes, hablemos de organizaciones agrarias, hablemos de sindicatos, hablemos de empresarios. Y tiene que surgir de allí, porque es la única forma de planificación que dé un resultado para nuestro territorio. Insisto, no vale un diseño que hagamos ni el consellero, ni la ministra, ni cualquiera. Esto tiene que surgir de un debate y de un convencimiento de la sociedad civil y que tiene unas necesidades determinadas y esas necesidades nos las tiene que trasladar y a esas necesidades le tenemos que dar respuesta. Eso es lo que dice la ley y eso es a lo que yo me refería en mi intervención. Tema diferente es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora fue colaborar con la Xunta de Galicia en convenios de infraestructuras que normalmente estaban centrados en caminos rurales, concentraciones parcelarias y algún tema más o menos de esa índole, donde en convenios de colaboración anuales o bianuales se firmaban los pactos que se iban a establecer y donde, bueno, pues hemos destinado también, yo creo que una cantidad importante, si solamente hablamos de infraestructuras, si sumamos los de Red Natura muchísimo más, estaríamos hablando, sumando los de Red Natura, además de 100 millones de euros que hemos aportado en este periodo de 6 años entre la legislatura pasada y lo que llevamos de esta. Arturo Pérez de Lema dice, la parodia escenificada por los grupos ecologistas el otro día delante del Ministerio de la boda entre usted y Monsanto, uno de los principales productores de semillas en el mundo, quiso llamar la atención de los ecologistas ante una posible legalización generalizada de los productos agrícolas transgénicos. Y le pregunta a Arturo si se ha pasado usted al enemigo y qué futuro cabe esperar en cuanto a la regulación por parte de la Unión Europea y de España de los transgénicos. Vamos a ver, el tema de los transgénicos, a mí también aquí muchas veces me gustaría que no fuéramos hipócritas de lo que estamos hablando. En España es cierto que somos un país que tenemos un porcentaje determinado de producción de transgénicos, que sigue siendo un porcentaje mínimo de nuestra producción,
pero que la Unión Europea, que es la que tiene el control de los organismos genéticamente modificados, no autoriza, si mal no recuerdo, desde el año 2000, no ha autorizado ninguna producción nueva en la Unión Europea. Por lo tanto, cualquier cultivo que se está haciendo en España es anterior al año 2000 y autorizado. Lo que hace la Unión Europea es autorizar comercializaciones de organismos genéticamente modificados. Y lo hace siempre bajo dos principios: el principio de seguridad alimentaria y el principio de seguridad medioambiental. Una autorización de comercialización de un producto genéticamente modificado no tarda menos de 4 años en la Unión Europea por las exigencias y los controles tan rigurosos que se están haciendo. ¿Qué decimos desde el Gobierno de España? Primero, que queremos que el control siga siendo europeo. Queremos que, por supuesto, se refuerce cualquier tipo de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea y de las asociaciones o de los organismos, de los laboratorios que hacen los controles medioambientales. Y, en tercer lugar, que haya transparencia para el consumidor. Es decir, que cualquier consumidor que quiera comprar algo sepa si lleva un porcentaje o no lleva un porcentaje de organismos genéticamente modificados. Y a partir de ahí me voy a lo que decía la hipocresía. En España, en un año normal, producimos el 50% de los cereales que consumimos. Es decir, producimos el 50% e importamos el otro 50%. Si no hacemos esa importación, desaparecerá automáticamente el 50% de nuestra producción ganadera. Es decir, ¿por qué nos pasa esto? Y aquí tenemos la parte también positiva, porque hemos aumentado mucho nuestra producción ganadera. Hoy somos, por ejemplo, el quinto país del mundo en producción porcina. Tiene que ser un orgullo, no que seamos los quintos del mundo, después de China, Estados Unidos, Alemania y ya no sé cuál me quedó otro por ahí, bueno, y Rusia. Pero si vamos a cualquier otra producción, nos encontramos que no solamente es la producción ganadera, porque la producción ganadera trae como consecuencia industrias de transformación muy importantes, que son las que están generando esos más de 500.000 puestos de trabajo en la industria agroalimentaria, son las que nos están haciendo que seamos el primer sector manufacturero industrial de este país. Por lo tanto, es necesario que importemos esa cantidad. Y si nos vamos a importar, dependemos de lo que decidan otros, y lo que están decidiendo muchos de esos otros a quien le importamos es hacer organismos genéticamente modificados. Algunos, no todos. Entonces, ojo cuando decimos esto. Es decir, y vamos a ponernos ya en el lado absurdo. Si los grandes productores, como pueden ser Ucrania, Rusia, Brasil, Argentina, deciden hacer el 100% de organismos genéticamente modificados, los europeos no nos va a quedar más remedio de que hacer un mix, nuestra producción y lo que importemos. Dicho esto, tendremos que tener todas las garantías del mundo, porque lógicamente ni desde España ni desde Europa podemos obligar a que otros produzcan determinadas cosas. Pero no hemos cambiado nuestra postura en cuanto a los organismos genéticamente modificados, y también es cierto que algunas organizaciones, la última declaración es de la semana pasada de WWF a nivel internacional, que decía que la única solución para acabar con el hambre en el mundo es ir a organismos genéticamente modificados. Es un gran debate que estará abierto hoy, mañana, y yo estoy convencida que dentro de 100 años, pero si somos exigentes, medio ambiente, consumidor
y seguridad alimentaria, yo creo que no tendríamos por qué debatir nada más. Daniel Domínguez, del Faro de Vigo, le pregunta ¿qué le parece, como miembro del Gobierno, la participación del Partido Socialista de Galicia y de su líder, Pachi Vázquez, en la marcha contra el decreto del carbón? Vamos a ver, yo creo que aquí lo que tendríamos, y yo tuve la ocasión de debatirlo con Pachi, fue el viernes pasado, es hacer un seguimiento de qué va a suceder. Él, además, creo que lo hacía correctamente cuando diferenciaba entre el normal comportamiento de una empresa, que tiene que tener sus beneficios para que pueda seguir viviendo, pero esa combinación necesaria de que todos y cada uno de sus trabajadores no se vean perjudicados. Y ahí puede existir un cierto desconocimiento de qué es lo que va a suceder con esta aplicación del carbón. Yo estoy convencida de que no va a tener o no debería tener incidencia sobre Galicia, pero para eso es necesario que se pueda controlar y, como consecuencia, que pueda haber una transparencia en la aplicación de este decreto. Yo insisto que lo hablé con él y creo que podemos articular a lo mejor alguna forma que lleve a dar seguridad a los trabajadores, que lleve a dar transparencia a las empresas y que resuelva pues esta duda que actualmente puede surgir y que es normal que la gente ante un tema novedoso no sepa qué es lo que va a suceder, aunque desde el Gobierno de España estamos convencidos de que no tiene por qué tener ningún impacto en Galicia. Pero si podemos, desde luego, darle transparencia y podemos hacer ese seguimiento un tanto mejor. Señor Vázquez, ¿quiere decir usted algo en relación con esto? Tenemos ya que ir terminando, pero hay muchas preguntas todavía de temas de interés. Como ministra del Gobierno de la Nación, ¿qué puede contestar a los reproches sobre el tratamiento dado a Galicia en los presupuestos generales del Estado, considerado insuficiente y en agravio comparativo por la Xunta? También le preguntan a qué se debe el bajo porcentaje en la ejecución de la inversión presupuestaria de su ministerio en Galicia en los últimos 2 años. Bueno, en primer lugar, no tenemos una baja ejecución de nuestro ministerio. Cualquiera lo puede comprobar. La más baja fue del año 2004, cuando, lógicamente, entramos en el Gobierno, no con un ejercicio completo, pero ese año fue el 94%. Nuestro ministerio nunca bajó en ningún año del 97% de ejecución de sus presupuestos. Creo que es una cifra manejando más de 11.000 millones de euros suficientemente significativa. Es cierto que nuestro ministerio hay veces que es muy difícil de comprobar, dado que tenemos muchas sociedades que no aparecen directamente en nuestro presupuesto y que la gente le pueda llamar la atención. Nosotros tenemos, por una parte, el presupuesto Estado. Tenemos un presupuesto consolidado y en ese presupuesto consolidado empiezan a entrar los organismos como ENESA, que es la Empresa Nacional de Seguros Agrarios, empiezan a entrar el Fondo de Garantía Agraria, empiezan a entrar parques nacionales, es decir, que empiezan a nutrirse de una serie de inputs las sociedades que hacen las infraestructuras de regadíos, y ahí ya se conforma una cuantía muy importante de nuestro ministerio. Pero es que a mayores tenemos sociedades que dependen de patrimonio, pero cuya gestión se hacen desde el Ministerio, que son, por ejemplo, todas las sociedades vinculadas con la calidad de agua. Por lo tanto, salvo que sean auténticos especialistas en manejar presupuestos del Estado, es difícil verlo. Si cogemos, lógicamente, un presupuesto del Ministerio, hacemos el porcentaje, bueno, pues claro, yo lo entiendo que pueda parecer bajísimo, pero es que el presupuesto Estado, sin estas connotaciones que yo le he dicho, puede ser el 30% del total global. Entonces hay tranquilidad. Las hemos hecho, las hemos ejecutado, hemos cumplido con los porcentajes, ya digo, entre el 97% y algún año hemos llegado al 99%. Ya vamos al tema general.
Yo he dado algunos datos en mi intervención de qué suponen los presupuestos generales del Estado para Galicia. En primer lugar, seamos conscientes de que estamos ante un año que tiene que ser decisivo para el cambio que necesita España. Un año, por supuesto, que nos lleva a una restricción presupuestaria, pero aún con esa restricción presupuestaria, Galicia sale beneficiado en cualquier comparación con otra comunidad autónoma. ¿Bajaron los presupuestos en inversiones? Sí. ¿Pero cuánto baja en la media? El 30%. ¿Cuánto baja en Galicia? Y me estoy eliminando las cifras. ¿Cuánto baja en Galicia? El 23%. ¿Podemos hacer otra comparación? Díganme ustedes nuestra participación en población, en Producto Interior Bruto, en lo que sea en España. Desde que lleva gobernando el Partido Socialista, siempre hemos superado el 8%. Siempre, todos y cada uno de los años. No se hacía en el 2002, en el 2003, en el 2004. Entonces, ¿por qué negamos esa realidad? Cojamos otra cifra. Cojamos la media per cápita o la media por habitante a nivel de España. Superamos desde el año 2004 cualquier media por habitante de toda España. Es que es muy fácil criticar, pero los números son tercos y los números están ahí y las obras se ven ahí. Ministra, Elvira Cienfuegos, del Concello de Santiago, le pregunta a qué se debe el retraso en la contratación de la depuradora de Santiago y qué previsiones de plazos se contemplan en este momento. Bueno, algunas obras de depuración son complejas. En el caso de Santiago es más complejo por la propia característica de la ciudad. Tiene un patrimonio histórico muy importante, tiene también un patrimonio natural. Y en estos momentos, bueno, se están con los trámites. Es un tema que comentamos todavía el otro día el consejero Hernández y yo, y que una vez decidida ya la ubicación definitiva tenemos que darle un impulso para que la adjudicación sea lo más rápido posible. Aquí lo que se estuvieron haciendo fueron alternativas de ubicación, de tal forma que tuviera el menor impacto sobre los ciudadanos que viven cerca y, por otra parte, que tuviera los menores costes de explotación, dado que muchas veces aquí lo importante no es que nos cueste 5, 10 o 20 millones más la inversión, que eso es importante, sino que los costes de explotación no sean muy altos para que después no tengan esa repercusión en las tarifas que tenemos que pagar todos y cada uno de nosotros por el saneamiento. Manuel Fontella, de Asaja Galicia, le pregunta cómo explicaría usted que durante su etapa de ministra la renta agraria haya bajado más del 20%, en su opinión, en opinión del señor Fontella. Bueno, porque los datos tampoco son ciertos. Eso es aquí volvemos a lo mismo que los presupuestos, es decir, alguien se empeña en repetir mentiras para que calen en la ciudadanía. Bueno, pues en el tema de la renta agraria alguien se empeña en repetir una cifra determinada para que cale. Acaban de publicarse recientemente los datos oficiales por parte de Eurostat. Creo que nadie se cuestiona los datos de Eurostat y los datos de la Comisión. Y en un año de crisis, como ha sido el año pasado, el año 2009, es cierto que ha bajado la renta agraria en España, pero ha bajado menos que la media europea y ha bajado muchísimo menos que países que son nuestros competidores como Francia. Nosotros estamos con una bajada del 5% frente a países como Francia que tienen un 17%. Ha bajado como ha bajado la mayor parte de la economía europea por la situación de crisis. Es cierto que el sector agroalimentario en general es el que mejor está respondiendo y el que mejor ha respondido a la situación de crisis, pero ha habido un cambio de comportamiento del consumidor.
Es decir, hemos dejado de consumir más en hostelería, hemos bajado el consumo en hostelería, hemos incrementado o compensado en cierta medida el consumo en los hogares, hemos bajado determinados productos de calidad diferenciada y nos hemos ido a consumos de productos más genéricos o consumos más sustitutivos. Visto a nivel de España, la suma global de consumo ha bajado muy poco, el 1%, pero sin embargo en valor sí ha bajado porcentualmente más. Eso es lo que se traslada a la renta agraria con ese 5%, pero insisto, muy inferior a la media de bajada de la Unión Europea y muy inferior a países como pongo el ejemplo Francia, al que siempre usamos como referencia. Y esperemos que la situación económica se recupere lo más rápido posible para que la situación de la renta agraria también vuelva a la normalidad. Vamos a finalizar ya con algunas preguntas que vienen desde las mesas de prensa. Dice, ¿qué opina sobre la polémica de las últimas semanas en torno al desgaste del Gobierno y a la necesidad apuntada desde algunos sectores del PSOE de que el presidente Zapatero aclare si se presentará o no a la reelección? Por de pronto, ayer en Ponferrada, el señor Rodríguez Zapatero dijo que agotará la legislatura, aunque mantiene las dudas sobre si se presentará o no. También ha dicho que no habrá más cambios en el Gobierno, salvo los que supondrá la salida del ministro de Trabajo. Por tanto, usted seguirá en el Gobierno, en lo que puede ser un récord de permanencia en el Ministerio de Agricultura, solo superado antes por el señor Romero. Le preguntan también si cree usted que Zapatero debería decir ya que se presentará para evitar rumores o insidias sobre expectativas y candidatos. ¿Para usted Zapatero es el mejor candidato posible? Bueno, en primer lugar, yo creo que deberíamos también ir a una normalidad democrática en este país. El presidente del Gobierno es el que tiene la potestad de cambiar cada minuto, cada segundo, cada día al equipo que trabaja con él, como en cualquier otro país democrático. Por lo tanto, trabajemos y dejémonos de especulaciones que nada ayudan ni nada aportan a una situación del trabajo del día a día. En segundo lugar, el presidente del Gobierno está trabajando las 24 horas del día para que recuperemos la actividad económica, para que podamos volver a crecer y para que podamos volver a generar empleos. Esa es su dedicación, esa es desde luego su obsesión en estos momentos. Yo que tengo la oportunidad de estar con él, se lo puedo asegurar. Trabajar las 24 horas del día por este país y no está pensando en otra cosa. En cuanto a finalización de la legislatura, lo ha dicho él y se ha dicho muchísimas veces, es decir, en una situación sensible como la que estamos en estos momentos, en una situación delicada por la que estamos en estos momentos, cualquier cambio que se pudiera producir siempre es un espacio de no trabajo. Y esto lo quiero hacer para reflexión general, sin entrar en una tanto reflexión política. Imagínense ustedes que ahora se convocaran unas elecciones. Si se convocan unas elecciones tenemos pre-campaña, campaña, elecciones, conformación del nuevo Gobierno. ¿Qué periodo de tiempo, al final, en definitiva, se pudiese haber perdido en un país para seguir luchando por la recuperación económica y para seguir luchando por el empleo? Y lo quiero decir con toda claridad, sin entrar en ningún tipo de connotación política, simplemente de reflexión serena y de reflexión tranquila. Lo que sí puedo decirles es que el presidente del Gobierno, ya ahora cambiando un poco de tercio, está fuerte, está convencido
de que si trabajamos unidos saldremos rápidamente de esta gran crisis mundial a la que España y desde luego Europa le afecta directamente, que podremos como consecuencia volver a crear empleo, que podremos garantizar un futuro y que podremos consolidar el bienestar que durante estos 7 años hemos tenido en nuestro país, con medidas que han ido garantizando la seguridad a todos los niveles de nuestros ciudadanos y que han además aportado una de las mejores situaciones socioeconómicas que vivimos no solamente en Europa, sino en muchas partes del mundo. Vamos a seguir haciéndolo y el presidente del Gobierno será él quien transmita a los ciudadanos qué es lo que va a hacer cuando finalice esta legislatura. De momento le digo trabajar, trabajar y trabajar. Muchas gracias, doña Elena. Muchas gracias, don Manuel. Don Pedro Pérez, presidente del Grupo Itinere, que hace posible Tribuna Galicia, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Bueno, en nombre de los patrocinadores solo me queda agradecer a Pachi Vázquez su colaboración esta mañana con la Tribuna Galicia, presentando a la ministra, y a doña Elena Espinosa por la brillante, clara exposición que ha hecho a lo largo tanto de su intervención como de las respuestas, en la que hemos vuelto a comprobar una vez más esa manera aparentemente fácil, pero que en realidad no lo es tanto, con la que ella sabe compatibilizar el ejercicio de sus responsabilidades y sus competencias a nivel estatal con esa alta sensibilidad para los problemas que se sienten en Galicia. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan esta mañana y a todos ustedes por su asistencia.